¿Qué pasaría si te dijera que el cristianismo que conoces es solo la versión de los vencedores? En el siglo XII, en el corazón del sur de Francia, floreció una fe que hacía temblar los mismísimos cimientos de Roma. Una fe de personas que no creían en el infierno, que no adoraban la cruz y que afirmaban, con una convicción inquebrantable, que este mundo que pisamos es la verdadera prisión. Bienvenidos a la historia olvidada de los cátaros, los autodenominados hombres buenos, los puros, que prefirieron arder en la hoguera antes que renunciar a la luz que llevaban dentro. Para poder entender de verdad a los cátaros, primero debemos comprender su visión del universo, el dualismo. Mientras la Iglesia de Roma enseñaba que un único Dios omnipotente había creado absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, los cátaros respondían con una lógica aplastante. Imposible. Se preguntaban, ¿cómo podría un Dios de puro amor y bondad crear el dolor, la enfermedad, la vejez y la crueldad de la guerra? Para ellos, la respuesta era clara. No lo hizo. Ellos creían en la existencia de dos principios opuestos. Por un lado, estaba el Dios verdadero, el Dios del bien, un ser de luz pura, completamente inmaterial e invisible, creador de todo lo espiritual, de las almas, pero por otro lado, existía una entidad menor, un falso Dios al que llamaban el Demiurgo o Rex Mundi, el rey de este mundo. Este Demiurgo, un ser imperfecto y a menudo malvado, fue quien creó todo el universo material, la tierra, los árboles, los animales y, lo más importante, nuestros cuerpos, según su cosmología. Nuestras almas son chispas de esa luz divina original que fueron engañadas y secuestradas por el Demiurgo, atrapadas en prisiones de carne y hueso. El mundo material no era un regalo de Dios, sino una trampa, y por eso, el infierno del que hablaba la Iglesia no era un lugar de fuego eterno, bajo tierra. El verdadero infierno era este mismo mundo, este ciclo interminable de reencarnación, de nacer, sufrir, morir y volver a nacer en otro cuerpo, olvidando nuestra verdadera naturaleza divina. La única forma de escapar era despertar, reconocer la prisión y buscar el camino de vuelta a la luz. En esta sociedad de creyentes, los líderes espirituales no eran sacerdotes ostentosos con coronas de oro y palacios. Eran los llamados perfectos o perfectos, hombres y mujeres que encarnaban el ideal cátaro a través de una vida de ascetismo radical. Para romper las cadenas de la materia, renunciaban a todo lo que los ataba a ella. No comían carne, ni huevos, ni ningún producto derivado de la reproducción animal, pues consideraban que perpetuaba el ciclo del Demiurgo. No poseían propiedades, viajando de un lugar a otro con túnicas negras y sencillas, viviendo de la caridad de los creyentes. Y, fundamentalmente, practicaban una castidad absoluta, porque para ellos, traer un nuevo ser a este mundo era como encarcelar a otra alma divina en la prisión de la carne. Pero aquí viene uno de los detalles más revolucionarios y para la época, escandalosos: la igualdad de género. A diferencia de la rígida jerarquía patriarcal de la Iglesia Católica, en el catarismo, las mujeres podían alcanzar el mismo estatus espiritual que los hombres. Podían convertirse en perfectas, ser líderes de las comunidades, predicar públicamente y, lo más importante, administrar el único y sagrado sacramento que tenían, el consolamentum, el bautismo de espíritu que liberaba el alma. Imaginen el impacto de ver a mujeres enseñando y guiando espiritualmente en pleno siglo XIII. Era una afrenta directa al poder establecido de Roma. Como era de esperar, esta fe se extendió como un incendio forestal por toda la región del Languedoc, en el sur de la actual Francia. No solo campesinos, sino también artesanos, comerciantes y hasta los nobles más poderosos de la zona abrazaron el catarismo, abandonando en masa las iglesias católicas. La doctrina de la sencillez, la pureza y la conexión directa con lo divino, sin intermediarios corruptos, resonaba profundamente en la gente. Roma, al principio, intentó una contraofensiva pacífica. Enviaron a sus mejores predicadores, incluyendo al mismísimo Domingo de Guzmán, quien más tarde fundaría la Orden de los Dominicos, pero fracasaron estrepitosamente. La gente ya no confiaba en los representantes de una iglesia que veían como rica, hipócrita y alejada del mensaje original de Cristo. Ante el fracaso de la palabra,
La Iglesia decidió que si no podía convencerlos, los destruiría. La solución fue la violencia, el punto de inflexión, la excusa perfecta. Llegó en 1208 con el asesinato de Pierre de Castelnau, un legado papal enviado a la región. El Papa Inocencio III, furioso, llamó a la Guerra Santa, pero esta vez no era contra un enemigo en Tierra Santa, era una cruzada de cristianos contra otros cristianos. La cruzada albigense había comenzado. Durante 20 años, ejércitos del norte de Francia bajaron al Languedoc con la bendición papal para saquear, quemar y masacrar. El episodio más tristemente célebre ocurrió en la ciudad de Béziers. Cuando los cruzados preguntaron cómo distinguir a los católicos de los herejes cátaros, se dice que el abad Arnaud Amaury pronunció la terrible frase: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». La guerra y, posteriormente, la recién creada Inquisición persiguieron a los cátaros sin piedad durante décadas. Su último gran bastión, el castillo de Montségur, cayó en 1244 tras un largo asedio. Más de 200 perfectos que se negaron a abjurar de su fe fueron quemados en una hoguera monumental al pie de la montaña. Fueron exterminados físicamente, borrados de la historia oficial. Sin embargo, aunque sus cuerpos ardieron y sus castillos cayeron en ruinas, su idea fundamental sobrevivió. La creencia de que la divinidad no reside en las instituciones de piedra, ni en los dogmas impuestos, sino en la luz interior de cada ser humano. Una idea que resuena a través de los siglos. La pregunta sigue en el aire. ¿Fueron realmente herejes peligrosos o fueron los últimos guardianes de un cristianismo más primitivo, más puro y más espiritual, que fue aplastado por el poder terrenal? La historia de los cátaros está llena de misterios, desde la leyenda de su tesoro perdido hasta los rituales que practicaban para liberar el alma. En nuestro próximo video profundizaremos en el más importante de todos, el ritual secreto del Conciliamentum, la ceremonia que prometía romper el ciclo de la reencarnación y devolver el espíritu al reino de la luz. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte esta serie sobre los grandes misterios de la fe. Gracias por acompañarnos en Entre Luces y Sombras.